Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 20. Modo de proceder de Dios con Israel. Te invito a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, gracias te damos por todos los cuidados que nos has ofrecido. Gracias por el perdón de los pecados. Y te pedimos en este momento que nos acompañes al estudiar tu palabra, que la presencia del Santo Consolador sea una realidad en nuestras vidas, que podamos tener entendimiento y aplicar estas verdades a nuestra realidad espiritual. Gracias, Señor, por todo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 20 es el comienzo de una nueva serie de mensajes de parte de Dios que va hasta el capítulo 23. En esta sección hay una frase que se repite: ¿quieres tú juzgarlos? ¿O no juzgarás tú? En este capítulo el Señor hace un recuento de la historia de Israel y se resalta la paciencia y el amor de Dios por este pueblo. Y la última sección habla de la restauración de Israel hacia el futuro. En los versículos 1 al 4 vemos a los ancianos de Israel que están exiliados viniendo a hacer otra consulta al profeta Ezequiel. Miremos el versículo 1. Aconteció en el día 10 del mes quinto del séptimo año que vinieron algunos hombres de los ancianos de Israel para consultar al Señor y se sentaron delante de mí. Aquí se da la fecha de esta narración, el séptimo año de la deportación de Joaquín. Eso nos daría más o menos entre el 591 y 590 a.C. En el mes de Ab, es decir, entre julio y agosto, vinieron unos ancianos a consultar a Ezequiel, pero no se dice nada en cuanto al motivo de su consulta. Sin duda, deseaban saber qué mensaje les habría de dar el Señor en ese momento de crisis. Sigamos con los versículos 2 y 3. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles que así ha dicho el Señor tu Dios. ¿Han venido para consultarme? Vivo yo que no seré consultado por ustedes, dice el Señor Dios. Lo cierto es que el Señor se niega a responderles a estos hombres. Cuando una persona busca al Señor sinceramente, Él responde. Pero cuando el que consulta se niega a caminar en la luz que le ha sido revelada, es presunción pedir más luz. Muchas veces los hombres vienen a buscar al Señor en el momento decisivo de su vida, y Dios les responde y les pide que dejen o hagan algo especial. Pero los hombres se niegan a hacer lo que Dios les ha dicho que deben hacer. Esto, por supuesto, no es bueno ante los ojos de Dios. El Señor revela su voluntad para que las personas tomen la decisión de ir por este sendero. Pero sucede, como Israel, quieren es que Dios haga lo que ellos quieren, no lo que Dios ordena. Y entonces Dios ya no responde. Miremos el versículo 4. ¿Quieres juzgarlos tú? ¿Lo quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Dios ya ha revelado su voluntad y no tiene más que añadir, así que le pide al profeta que él los juzgue, basados en la historia en donde pueden echarles en cara la nada edificante trayectoria de Israel al recordarles las abominaciones de sus padres. Entonces el Señor manda al profeta a narrar la historia pasada de Israel y le pregunta: ¿quieres juzgarlos debido a su rebelión ante la bondad de Dios? Versículos 5 al 32. En este repaso, la historia de Israel se divide en varias secciones. Miremos los versículos 5 al 9. Se trata del periodo egipcio de la historia de Israel. Leamos el versículo 5. Diles que así ha dicho el Señor Dios:
el que escogí a Israel, alcé mi mano jurando a la descendencia de la casa de Jacob, y me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Entonces alcé mi mano jurando y dije: yo soy el Señor tu Dios. Aquí les recuerda el Señor que ellos fueron elegidos por Dios. Si miramos Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, leemos: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón principal. Dios los había amado. Entonces aparece la figura de Dios levantando la mano como si estuviera haciendo un juramento, el de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero le recuerda que esa etapa no fue fácil. Volvamos a Ezequiel capítulo 20, ahora los versículos 7 y 8. Entonces les dije: arroje cada uno si los ídolos detestables, pues sus ojos aman, y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Pero ellos se obstinaron contra mí, no quisieron obedecerme, no arrojaron de sí los ídolos detestables que sus ojos aman, ni dejaron los ídolos de Egipto. Entonces yo dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en medio de la tierra de Egipto. Sí, aunque no se registra ninguna rebelión en Egipto, sí sabemos que muchos israelitas no querían dejar de adorar los ídolos egipcios. Y muchos israelitas se casaron con egipcias y no querían salir de Egipto. Y cuando la lucha se ponía recia, muchos de ellos levantaron su voz contra Moisés. Elena de White narra estos momentos difíciles. Ella cuenta: el Señor le indicó a Moisés que volviera ante el pueblo y le repitiera la promesa de la liberación con nuevas garantías del favor divino. Hizo lo que se le mandó, pero ellos no quisieron prestarle atención. Dice la Escritura: mas ellos no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. De nuevo llegó el mensaje divino a Moisés: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Desalentado contestó: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Se le dijo que llevara a Aarón consigo y que se presentara ante Faraón para pedir otra vez que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Libro Patriarcas y Profetas, página 266. Así que hubo un momento de crisis, pero Dios había hecho una promesa. Había levantado su mano que sacaría a Israel de Egipto y cumplió su promesa. Sigamos con el versículo 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se profanara ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, ante cuyos ojos fui conocido, actúe para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí se presenta el motivo del bondadoso trato de Dios para con Israel. El pueblo no debía lisonjearse creyendo que alguna bondad de su parte hubiera merecido esos favores. Detrás de este drama estaba el gran conflicto. Dios lo prometió y sacaría a Israel de Egipto para que todos conozcan que Dios sí cumple lo que promete. La segunda parte de la narración de la historia de Israel es su peregrinación por el desierto. Versículos 10 al 17. El pueblo de Israel salió de Egipto y se dirigió al monte Sinaí, donde el Señor les entregaría su ley. Miremos el versículo 11. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. La obediencia a los mandamientos de Dios no era una experiencia externa, obligada y sin sentido. Por el contrario, Dios esperaba que este pueblo, al ver las manifestaciones divinas en su liberación, le amara y le sirviera por amor. Por eso la obediencia sería el resultado del amor que profesaban a Dios. De ahí que se resalte la observancia del sábado. Leamos el versículo 12. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado no fue dado a los judíos, existe desde la creación del mundo. Era el día apartado por Dios, creado con un objetivo especial. Cuando una persona guardaba el sábado, reconoce a Dios como el creador de todo
y se convierte en una señal que acepta a Dios como su Dios, que lo reconoce como el supremo creador. Su obediencia hoy es tan importante como el pasado y es una prueba de fe, es una prueba que Dios está por encima de todo y que obedecerle es un placer. Leamos el siguiente comentario. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su Creador, hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. Consejos para la Iglesia, página 472. Así que el sábado es una señal de que algo ha ocurrido en el corazón. Es la evidencia que consideramos a Cristo como el Señor de nuestra vida. Sin embargo, el pueblo de Israel no cumplió fielmente su parte del pacto. En el desierto se rebeló en varias oportunidades contra Dios y desobedecieron sus mandamientos. Miremos el versículo 13. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, más bien rechazaron mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Y profanaron gravemente mis sábados, por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para acabar con ellos. Toda rebelión se manifiesta en una abierta desobediencia a los mandatos divinos, entre ellos profanar el sábado. Entonces Dios pensó en exterminarlos, pero no era conveniente dejar que las naciones pensaran que Él no los pudo llevar a la tierra prometida. Miremos el versículo 14. Pero actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a vista de las naciones ante cuya vista lo saqué. Así que simplemente lo llevó por el desierto para que esa generación mala muriese y entraran sus hijos a la tierra de Canaán. El Señor en su misericordia no los exterminó, sino que los perdona vez tras vez. Versículo 17. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Dios muestra que su Creador es amor, dispuesto a perdonar, pero también es un juez justo. Dios ha preparado para nosotros las mansiones más maravillosas que la mente humana no puede imaginar, pero nuestro lugar no debe ocuparlo otra persona. El llamado y la invitación es para nosotros. La tercera parte de la historia de Israel va de entre el versículo 18 hasta el 26, y es la generación que parte del Sinaí. Los hijos que entraron a la tierra prometida son la generación que se crió en el desierto bajo la legislación y los estatutos dados en el Sinaí. Ellos debían evitar los pecados de sus padres. Leamos los versículos 19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios ha dejado su ley, y en especial el sábado, para que fuera un medio en que sus hijos llegan a vivir una vida centrada en el amor de Dios. El sábado debe ser apartado como un día santo de adoración, porque Dios así lo ha determinado. Si todos los seres humanos hubiesen conocido sus mandamientos y guardasen el sábado, el recuerdo permanente del Dios creador estaría en ellos. Elena de Guay explica: el Señor quería que por una obediencia fiel del mandato referente al sábado, Israel recordarse continuamente que era responsable ante Él como su Creador y su Redentor. Mientras observasen el sábado con el debido espíritu, no podría haber idolatría, pero si se descartaban las exigencias de este precepto del Decálogo como si no estuviese ya en vigencia, el Creador quedaría olvidado y los hombres adorarían a otros dioses. Libro Profetas y Reyes, página 135. Si la observancia del sábado se hubiera conservado fielmente, no existirían incrédulos en el mundo. Pero la narración cuenta que estos hijos se rebelaron contra Dios, desobedecieron al Señor, siguieron sus caminos pecaminosos. Sigamos estudiando Ezequiel capítulo 20, ahora los versículos 21 al 24. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá.
y profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para consumar mi enojo en ellos en el desierto. Sin embargo, retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no fuera profanado a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Los hijos siguieron el ejemplo de sus padres. De esto se encuentran evidencias históricas. Por ejemplo, si leemos cuidadosamente Números desde el capítulo 15 al versículo 17, vemos esa revelación del pueblo de Israel. Dios amenazó con destruir toda la congregación. Recordemos que esta propuesta le hizo Dios a Moisés de levantar una nueva nación, pero desistió de ello por causa de su nombre. Sin embargo, les había advertido claramente cuáles serían las consecuencias de su rebelión. Miremos Levítico capítulo 26, versículo 33. Dice: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. El exilio predicho no sobrevino a esa misma generación. Transcurrieron muchos siglos antes de que el castigo fuera infligido en realidad. Cuando Ezequiel pronunció esta profecía, se había cumplido en parte y estaba a punto de cumplirse en su totalidad. Sigamos con Ezequiel capítulo 20, ahora los versículos 25 y 26. Por eso yo también les di leyes que no eran buenas y decretos por los cuales no pudieron vivir. Y cuando hacían pasar por fuego a todo primogénito del vientre, los consideré inmundos y juntamente con sus dones para desolarlos, a fin de que supieran que yo soy el Señor. Los estatutos que el pueblo había adoptado, que no eran buenos, habían venido de los paganos que los rodeaban. ¿Cómo pues podría decirse que Dios se los dio? En el lenguaje figurado bíblico se le atribuyen a Dios muchas acciones, no porque Él las haya realizado, sino porque a pesar de su omnipotencia y omnisapiencia, no impide que se realicen. En este caso, este pueblo dejó el camino de Dios, dejó de obedecer a Dios. Entonces adoptaron las leyes y normas paganas que requieren el sacrificio de los hijos. Este pueblo se contaminó con la idolatría. Dios no contaminó al pueblo, sino solo permitió que sufriera las consecuencias de su propia conducta. El cuarto periodo que narra en los versículos 27 al 29, leamos: por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron infidelidad contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dárselas, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso. Allí sacrificaron sus víctimas, allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije: ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama, hasta el día de hoy. Este es un resumen del periodo que va desde la entrada de Canaán hasta la época de Ezequiel. Dios había cumplido su promesa. Dios cumplió su juramento y su compromiso que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios siempre cumple. Pero este pueblo que vio la evidencia del poder de Dios, que llegaron a la tierra que Dios les dio, sin embargo se fueron a adorar a los ídolos y sacrificaron a ellos en Bama, que significa lugar alto. Hasta el día de hoy, es decir, hasta los días de Ezequiel, los israelitas edificaron ídolos en lugares altos donde practicaban toda especie de abominación. Entonces el Señor se dirige a los ancianos contemporáneos de Ezequiel en los versículos 30 y 31. Dice: di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y habré de responderos yo, casa de Israel: vivo yo, dice Jehová el Señor,
que no os responderé. Aquí el profeta se dirige a sus contemporáneos y los acusa de los mismos pecados que caracterizaron a sus antepasados y les dice claramente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Si hubiese una verdadera intención de arrepentimiento y un deseo claro de servir al Señor, Dios les hubiese ayudado y acudiría a su clamor. Pero como no quieren arrepentirse, Dios ya no tiene nada que responderles, y entonces el Señor descubre sus intenciones. Versículo 32. Porque vosotros decís: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Al parecer, este pueblo quiere parecerse a las otras naciones. Esto fue lo que motivó que se nombrara rey en Israel. Pero ahora, esta pretensión era evadir su responsabilidad como pueblo de Dios. Es decir, ellos querían que Dios los viera como una nación pagana para que de esta manera librase de los castigos que vendrían, porque consideran que así tendrían menos culpabilidad. Pero Dios les dice que Israel no es como las naciones paganas, porque Israel mantiene una relación especial con Dios. El trato de Dios con los hombres corresponde con la luz y privilegios que han tenido. E Israel no puede simplemente tratar de ocultar ese hecho. Muchos cometemos el mismo error. Queremos que Dios nos trate como trataría a los habitantes donde la luz del Evangelio no ha llegado. Por eso es algo que no podemos evadir. Dios nos ha dado dones, privilegios y conocimiento. Debemos vivir a la altura de esa luz y no compararnos con aquellos que no tienen la misma realidad. Hoy debemos asumir nuestro rol como hijos de Dios. Por medio de todas estas afirmaciones del Señor, hay un mensaje esperanzador para el remanente fiel, y el Señor los volverá a traer a esta tierra para que le sirvan de corazón. Esta es la sección que va del versículo 33 hasta el 44. Miremos los versículos 33 y 34. Vivo yo, que con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada he de reinar sobre ustedes, dice el Señor Dios. Yo los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de los países en los cuales han sido dispersados con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada. El Señor volverá a extender su mano como lo hizo en Egipto. Un nuevo éxodo se volverá a experimentar cuando Dios reúna a su pueblo de todas partes de la tierra y haga renacer a Israel. La gente vendrá otra vez al monte Sión a ofrecer sacrificios al Señor. Pero para volver deben pasar por un periodo de juicio, versículos 35 al 37. Os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Los haré pasar bajo la vara y los haré entrar en el vínculo del pacto. Dios iba a enfrentarlos cara a cara. Además que deben pasar por debajo de la vara del pastor. Allí separará las ovejas de los cabritos, es decir, a los buenos y a los rebeldes. El país de Israel restablecido ha de ser tierra de justicia y los rebeldes no han de entrar nunca en ella. Versículo 38. Eliminaré entre ustedes a los rebeldes y a los que han transgredido contra mí. Los sacaré de la tierra de sus peregrinaciones, pero no entrarán en la tierra de Israel y sabrán que yo soy el Señor. No entrará a esta ciudad ningún vestigio de rebeldía, ni de idólatras. Jesús dijo que cuando Él venga separará las ovejas de los cabritos, y los cabritos son los que siguen el camino de la idolatría. Ellos no deben contaminar el monte de Dios, porque así pasará el fin del tiempo. Solo entrarán por las puertas de la ciudad aquellos que hayan dejado la idolatría, la mentira y el pecado. Pero una figura interesante es que el monte de Sión, el pueblo de Dios, servirá fielmente al Señor. Versículo 40. Ciertamente en mi santo monte, en el monte de Israel, dice el Señor Dios, allí me servirá toda la casa de Israel, cuando toda ella esté en la tierra. Allí los aceptaré y allí reclamaré sus ofrendas alzadas y las primicias de sus obsequios con todas sus cosas sagradas. La maravillosa promesa era para todos sin distinción de tribus. Sin embargo, la exhortación era individual y aplicaba solo a aquellos que estuvieran dispuestos a aceptar la relación del nuevo pacto. Pero lamentablemente, Israel nunca se apartó de sus pecados y esta promesa en particular se cumplirá
cuando Dios establezca su reino sobre la tierra. Pero la promesa incluye la restauración, no solo de la nación, sino también su restauración espiritual. Una característica de este remanente es la capacidad de reconocer sus pecados. Versículo 43. Allí se acordarán de sus caminos y de todos sus hechos con que han contaminado, y se detestarán a ustedes mismos por todas sus maldades que han hecho. Es reconocimiento del pecado. Cuando uno trata de explicar el pecado, pues trata de justificarlo, pero aquí lo que hay es un verdadero reconocimiento de la maldad. Vienen contritos ante el Señor y entonces aborrecen su conducta, aborrecen la mente en que ofendieron al Señor. El aborrecimiento de uno mismo por causa de los pecados se produce al contemplar la absoluta perfección de Cristo. Este es el antídoto más eficaz para impedir que esos pecados vuelvan a repetirse. La razón por la cual caemos tantas veces en los mismos errores es que no mantenemos fijos los ojos en nuestro Redentor. Y entonces aparece el pasaje más impresionante de todo el capítulo, el versículo 44. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando por amor de mi nombre no haga con vosotros según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras, casa de Israel, dice Jehová el Señor. Se nos presenta el Evangelio en su esencia. La salvación no surge porque nosotros hagamos cosas buenas o que seamos buenas personas. La salvación es la obra de un Dios que ama, un Dios que nos mira con ojos de compasión. No hay nada que nosotros hagamos que dé como resultado que nos merezcamos la salvación. Pero en cambio la salvación se basa en el amor de Dios. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y es su esencia, y es lo que lo lleva a buscar al hombre. Es Él quien toma la iniciativa. Nos corresponde a nosotros es aceptar su invitación, su amor, reconocer nuestro pecado y venir y abrazar el perdón de Dios. La última parte del capítulo 20 de Ezequiel es una profecía sobre el Negev, versículos 45 al 48. El versículo 46 dice: Oh hijo de hombre, pon tu rostro en dirección de Temán, predica contra el sur y profetiza contra el bosque del campo del Negev. El Negev y el punto austral corresponden al punto cardinal del sur y es una referencia a Judá, que será invadida por el norte y será destruida. Versículo 47. Dirás al bosque del Negev: escucha la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo enciendo fuego en ti, el cual devorará en ti todo árbol verde y todo árbol seco. La poderosa llama no se apagará, y por causa de ella todas las caras serán quemadas desde el Negev hasta el norte. Ya sea que sea árbol verde o seco, será consumida por la destrucción, porque en el día de la calamidad no hay distinción, ricos y pobres correrán la misma suerte. Y entonces se encenderá un fuego que nadie podrá apagarlo, hasta que todo se haya consumido. Es una referencia a las consecuencias del fuego, no al fuego en sí mismo, porque el fuego arde mientras haya algo que quemar. Por lo tanto, este texto nada tiene que ver con la concepción de un infierno eterno. No, Dios destruirá esta nación por su pecado y rebelión. Pero el capítulo termina con una queja del profeta, versículo 49. La gente no quiere oír, desacreditan el mensaje del profeta. En la Nueva Versión Internacional leemos: entonces yo exclamé: ¡ay, Señor omnipotente! Todo el mundo anda diciendo que yo soy un charlatán. La gente cierra sus oídos al mensaje de Dios y como no es lo que ellos quieren oír, desacreditan al mensajero, desacreditan al profeta de Dios. Apreciado amigo y hermano, hoy el mundo está yendo solo a la destrucción, al apartarse de Dios. Y hoy el Señor va a realizar una obra de juicio donde todos seremos probados por la vara del Señor. El buen pastor nos hará pasar debajo de su vara. Los que le amen de corazón y le obedezcan, ellos quedarán a su lado por siempre. Los que no se identifican con Dios serán apartados para la destrucción final. No es un asunto que Dios nos da para que tengamos miedo o nos dé susto. Es para que sepamos que de antemano qué es lo que Dios planea y qué es lo que sucederá. La pregunta que nos hacemos es: ¿en qué grupo nos gustaría estar?
Creo que en el que permanece con el Salvador. Entonces hoy debes aceptar el amor de Dios. Hoy debes entregar al Señor. Hoy debes rendir tu vida al Todopoderoso y Él te otorgará el perdón y la salvación. La decisión es tuya. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.